Centos, ritmo, sincronización de escena. El storyboard y guión son los planos de construcción como un plano arquitectónico y la película se construye sobre estos cimientos. Cada escena se describe en el guión para imagen y sonido. El título de la escena describe los personajes, el sonido y el tipo como uno primer plano, 2 medio primer plano, 3 plano medio, 4 plano medio largo o 5 plano largo. La transcripción de una escena a la siguiente se describe como uno corte A, 2 fundición cruzada, 3 fundición afuera, 4 fundición adentro, 5 camino de retroceso A, 6 camino de descenso A, 7 barrido, 8 iris descendente, 9 iris de entrada o 10 metamorfosis animada. Los dibujos de diseño basados en el guión gráfico muestran el fondo y las posiciones clave de los personajes. Se graban los diálogos y la música y un editor de cine a modo de lector. Y un editor de cine a modo de lector mide y anota la posición exacta del fotograma en las hojas de compases y las hojas de exposición. La música o las hojas de compases planifican la sincronización de la producción de todas las escenas de una película. Ritmos, diálogo, acción, efectos, música. Las hojas de exposición planifican la sincronización de la producción de animación de una escena individual. Cada fotograma, pie y escena tienen un número. Cada compás musical, acento de canción, sonido de palabra y detalle de sincronización también tiene un número. Para que un dibujo aparezca sincronizado con un acento de sonido, el dibujo debe exponerse 2 o 3 veces antes que el sonido. Algunos animadores permiten esto, pero la mayoría anima al mismo ti- al mi- a la mayoría al mi- pero la mayoría anima al mismo fotograma que el sonido y luego adelanta toda la película 2 o 3 fotogramas con respecto a la banda sonora durante la edición. Los acentos de sonido pueden verse afectados por cualquier cambio radical en la sincronización de la imagen, como arranques o paradas repentinas, saltos e inversiones o congelaciones de la acción. Un espaciado lento o amplio repentino en una acción continua puede acentuar un sonido. Piensa en series de fotogramas porque no puedes ver nada más. Los acentos en los ciclos de caminar y correr se encuentran en los dibujos de retroceso en la parte inferior o en el punto más alto. La mayor parte de la acción y el diálogo pueden estar en doses. Cuando la acción es rápida, con un espaciado amplio, se utiliza para evitar un espaciado demasiado brusco y abrupto. Las 4 celdas sobre el fondo en las películas de dibujos animados permiten 4 niveles de acción. Además, partes de un personaje pueden moverse en un nivel 12A-E, como se muestra en la hoja de producción, de los que quiten a continuación, mientras que las otras partes se mantienen en el siguiente nivel 2. No debería haber acciones vitales ni diálogos importantes en los primeros 5 o 6 fotogramas de una escena. Las hojas de barras de TV, como se muestra arriba, tienen un pie, 16 fotogramas por barra. Las hojas de barras de música teatral varían en la longitud de la barra para adaptarse al ambiente musical de la película. El diálogo y la música se planifican en estas hojas de barras con un cronómetro. Luego la música se compone y se graba con el diálogo y es posible que sea necesario ajustar la sincronización de la escena para que encaje. Los ajustes y cambios son una constante en las películas de animación. Un cronómetro se inicia y se detiene al presionar un botón. El animador debe cronometrar su actuación para planificar el número de fotogramas de cada acción. Algunos relojes tienen escalas de metraje. También se puede utilizar el segundero de un reloj eléctrico, un metrónomo o la investigación de películas de acción real para cronometrar las escenas.
Animación planificada por ciclos. Cuando el pie se coloca en el suelo en una escena panorámica, se mueve con los movimientos panorámicos, como los indicadores de esta página a continuación. El paneo en este caso es el movimiento del fondo mientras que el personaje camina en el centro de la escena. El fondo se mueve a una distancia precisa según lo requiera la acción del personaje. Por ejemplo, el fondo se movería más lentamente para caminar que para correr. En consecuencia, el contacto del pie con el fondo y la velocidad del movimiento deben coordinarse con precisión utilizando los métodos que se muestran a la izquierda a continuación. Estos movimientos están relacionados con una línea central estacionaria. El cuerpo y todas las partes se mueven en trayecto de acción. Estos son los patrones habituales. La acción puede moverse en cualquier dirección. Como en la vida, los ciclos tienen innumerables variaciones y se puede exagerar o atenuar cualquier posición o movimiento. Paneo. Nunca muevas un personaje sin significado. Resalta un gesto, un amaneramiento o el estado de ánimo de la historia en cada ciclo. Dos de los ciclos a continuación se combinan en un doble rebote paso. Observa el gesto arrogante en los puntos altos. Es una serie de dibujos estrechamente relacionados. No se pierde tiempo en ir al gesto de paso opuesto. Los paseos divertidos pueden hacer una película. La animación planificada es un sistema de combinación de métodos de animación y planificación de la reutilización de las ilustraciones para muchas escenas diferentes. Se utiliza para producir el considerable metraje de película de una serie de dibujos animados para televisión. Un cambio de ritmo resulta del uso de animación completa en acciones críticas de la historia y el uso de animación limitada en el diálogo con ráfagas de animación completa para gestos importantes. La animación, los fondos con fondos superpuestos y los campos de cámara y camiones se planifican para su uso en muchas combinaciones. Por lo tanto, el trabajo de producción obtiene más rendimiento. Debes planificar tu película. La animación cíclica, como se muestra debajo de esta página, se puede colocar en celdas largas que permiten 12 pulgadas a cada lado del dibujo. Dicha animación se puede usar en el centro del campo con un paneo en movimiento como fondo. Las mismas celdas colocadas en clavijas móviles pueden mover al personaje a través de una escena de fondo estática. Las mismas celdas también pueden entrar en otro fondo, permanecer centradas mientras el fondo se mueve y luego salir cuando el fondo se detiene. En los otros tres niveles de celdas en la escena de animación, otros personajes cíclicos pueden moverse a una velocidad diferente en cualquier dirección. La animación limitada se basa en dividir un personaje en hasta 4 niveles de celdas y un sistema de diálogo. Es especialmente adaptable al tipo de personajes ilustrados en la página 202. El sistema de diálogo suele ser más elaborado, con 7 cabezas que se mueven hacia arriba y hacia abajo y 7 cabezas que se mueven lateralmente, todas alrededor de una cabeza centrada. Las risas y carcajadas a menudo se animan mediante una serie de cabezas que se mueven hacia arriba y hacia abajo, espaciadas uniformemente en una sincronización escalonada en la hoja de exposición. Una serie de cabezas de diálogo se puede ajustar a un ciclo corporal caminando sobre un fondo panorámico. Un dispositivo de cámara con clavijas inferiores mueve las clavijas hacia arriba y hacia abajo para ajustarse a la acción de caminar. Nota: cuerpo. Nota: los orificios de las clavijas de acción del cuerpo se ajustan. Las cabezas pueden colocar personajes en un vehículo sobre una plataforma.
Toda esta acción rebota en el camino irregular usando el mismo dispositivo conectado a la barra de clavijas inferior. Tales mecanismos son tales mecanismos son infinitos. Se pueden agregar recortes animados tanto a celdas de animación completas como limitadas. Después de colocar la celda en la cámara, el recorte se coloca encima o debajo de la celda de acuerdo con algunas guías de puntos en la celda. Por ejemplo, se recorta un elaborado grabado lineal de un automóvil antiguo y se coloca debajo de una serie de celdas que animan la acción de las ruedas, el polvo, el humo y los personajes sentados en el automóvil. Tac, caminar, contacto, retroceso, elevar, alto, tacto. Caminar con doble rebote, babinarse, escaparse, saltar. Animación limitada, recortes. Los recortes de animación pueden ser muy rentables en la producción de películas animadas. Las poses corporales con diferentes actitudes de la cabeza se pueden usar una y otra vez en múltiples combinaciones. Por ejemplo, se pueden usar diferentes brazos en el mismo cuerpo, así como bocas, ojos y narices en una sola cabeza de celda, sin tener que redibujar todo el cuerpo para movimientos. Todas las partes de estos recortes de animación se pueden almacenar para recuperarlas en otra escena o película. La animación limitada para televisión se basa en dividir los personajes en partes que funcionen en niveles de celdas separadas. Aquí hay algunos ejemplos de las muchas divisiones posibles. El mismo conjunto de celdas de personajes se puede usar en varias secuencias. Sistema de diálogo. La cabeza se mueve con un ligero movimiento de asentimiento hacia arriba y hacia abajo en los dibujos 1 a 4. Cada una de las series de 4 a 7 dibujos de la boca que funcionan en el nivel de celda por encima de la cabeza. Por lo tanto, la cabeza no tiene tiempos para ninguna cantidad de diálogo. Creación de una celda de animación. Este es el orden para configurar las partes de un perro que se unen en puntos de encaje. Utiliza líneas de guía de perspectiva en el cuerpo cuando sea necesario, al igual que en la cabeza. Una vez colocadas las piezas, elimina las líneas sobrantes, coloreando la celda.
Esta es una lámina de acetato coloreada hecha a partir del dibujo de limpieza de la página 204. El dibujo de limpieza se amplió en una fotocopiadora y luego se usó un pincel y tinta para calcarlo en la lámina de acetato. El dibujo de animación, una vez limpio, se transfiere a una lámina transparente, celuloide 0.005, mediante un calco con pluma o pincel y tinta. Debe utilizarse tinta especial que se adhiera al acetato. El dibujo también puede fotocopiarse sobre la lámina. A continuación se pintan los colores en el reverso de la lámina con pintura acrílica opaca. Se utilizan acrílicos porque se adhieren a la lámina. Una vez coloreada la lámina se coloca sobre el fondo y se fotografía. Este proceso se explica con más detalle en la página 218. La mayoría de las celdas de animación se entintan con pluma, pero el pincel se puede usar para dar, pero el pincel se puede usar para dar una línea más gruesa y acentuada. Los dibujos de estas dos páginas se hicieron con pincel. Si estás diseñando un personaje original, experimenta con su colorización usando acuarelas transparentes en fotocopias o ampliaciones de tus dibujos de limpieza. Colorea muchos dibujos hasta que perfecciones la combinación de colores y luego haz celdas de color acrílico usando las acuarelas como guía. Puedes hacer fondos de color para las celdas usando tanto acuarelas como acrílicos opacos, como lo hacen los estudios. La textura del fondo se puede crear con una esponja húmeda y pintura acrílica opaca. El guión gráfico de los dibujos animados. En esta página a continuación se muestra un ejemplo de un guión gráfico que es el plan básico de una película de dibujos animados. Se asemeja a una página de tiras cómicas de un periódico. Los artistas del departamento de guión desarrollan una, la trama de la película fijando estos bocetos en un tablero grande del tamaño de una pizarra con chinchetas. Los guionistas reemplazan los dibujos y reeditan el guión gráfico constantemente a medida que visualizan y crean adiciones y cambios para añadir humor a la historia. El objeto inanimado que ha cobrado vida, el árbol, es otro tipo de personaje de dibujos animados que se añade a este libro. Aquí los árboles participan en la verborrea de una discusión violenta y los guionistas deben visualizar la continuidad. Luego el director de cine y el equipo intervienen en el desarrollo, seguidos con el animador que a menudo añade los toques finales y los cambios vitales. Es un proceso creativo constante, al menos en los estudios importantes, especialmente en los largometrajes. El guionista tiene que conocer la puesta en escena y el drama, tiene que descifrar y anticipar lo que piensa el público y luego sorprender, divertir o hechizar al espectador. Tal es la sencilla receta para una epopeya taquillera. Los artistas de storyboard también visualizan el estilo artístico de la película. Los storyboards pueden incorporar alguna imagen ocasional realizada en acuarela o pastel a todo color que establece el color y el tratamiento del fondo. Los dibujos pueden tener un tamaño de entre 6 por 4 3 octavos y 12 por 8 3 cuartos, que son las mismas proporciones que el campo de animación. Un equipo de artistas suele desarrollar el guión gráfico después de que el guionista represente la idea ante un público en una conferencia de evaluación. Esto ayuda enormemente al proceso creativo.
Por ejemplo, al observar el guión gráfico a continuación, un guionista podría agregar paneles de imágenes entre los dos primeros que visualicen una forma interesante o divertida en la que nuestro héroe obtuvo el hacha dorada. Uno, rostros extraños aparecen en los árboles del bosque. Las ramas se convierten en horribles manos y brazos. 2. Nuestros héroes a caballo entran en pánico, pero de repente por arte de magia aparece un hacha dorada en la mano de uno de los héroes. Un árbol furioso le arrebata el hacha mágica a nuestro héroe y los otros árboles atacan. El segundo árbol balancea el hacha contra nuestros héroes y falla, pero el hacha le corta la nariz al primer árbol. Horrorizado, el árbol enojado se toca y mira el muñón de su nariz mientras otros árboles se sorprenden. El árbol enfurecido agarra el pelo o follaje o ramas del otro árbol por las raíces y lo sacude. Dibujos de diseño de fondo. Trabajando con el director de cine, un artista de diseño dibuja cada escena para el animador. Realiza dibujos a lápiz del fondo y las posiciones clave de la animación. Estos dibujos de diseño establecen la relación entre el fondo y el arte de la animación. En el ejemplo que se muestra aquí, el dibujo de la bruja a lo lejos está separado del dibujo de diseño del pueblo. El animador y el director de cine se reúnen para discutir la escena. Primero estudian los diversos elementos de la escena, el guión gráfico, la banda sonora, los diseños y las hojas de exposición. Luego suelen revisar el arte que le precede. Finalmente, el director explica lo que visualiza para la escena y cómo encaja en el resto de la historia y la producción cinematográfica. Por ejemplo, un pequeño pueblo está sufriendo un ataque aéreo de la malvada bruja. Es de noche y los aldeanos han encendido algunas lámparas que se pueden ver en las ventanas. El tono azul del atardecer es el color dominante de la escena. Comenzando con un pequeño punto en la distancia, la bruja entra en el cielo cercano en en su escoba, gritando y riendo histéricamente. Un relámpago ilumina la escena mientras ésta pasa a un cálido color de luz diurna durante unos fotogramas, seguido de un trueno que se intensifica a medida que la bruja avanza, bajando por la calle desde la parte superior izquierda. Los aldeanos aterrorizados corren por las calles escondiéndose en las puertas aquí y allá. La gente cierra sus contraventanas. De repente, con un grito diabólico, la bruja se lanza al primer plano por un momento, con la cabeza girada mientras toma la curva y les grita a los aldeanos. Luego, girando por la calle hacia la parte superior derecha, gira a la izquierda para volar alrededor de la chimenea en el centro de la escena. La bruja diabólica desaparece detrás del techo en la parte superior de la escena por un momento y luego reaparece en el cielo en el lado opuesto. Girando hacia adelante, se precipita por el estrecho cañón de la calle, persiguiendo a los aldeanos que tropiezan y caen. A continuación, precedida por un destello de luz y un trueno, la bruja gira hacia el primer plano para gritarle al espectador
como se muestra en el dibujo del extremo derecho. Luego, volviendo al pueblo, se desliza por la calle hacia la derecha, girando y dando vueltas alrededor de las chimeneas, los tejados y las calles, para finalmente ascender hacia el cielo lejano, convirtiéndose, convirtiéndose en una simple mota en movimiento sobre los árboles distantes. Hoy en día es posible animar a estos aldeanos activos y a la bruja distante a una escala mucho mayor. La escena se divide primero en secciones. Estas secciones se pueden combinar y reducir a la escala anterior en celdas fotocopiadas. La animación moderna de largometrajes de Disney demuestra un proceso asistido por computadora. Para hacer este tipo de animación se necesitan 4 capas de animación de celdas en un solo campo o en varios campos. Las largas que se encuentran en clavijas superiores o inferiores, un fondo panorámico que puede moverse hacia la derecha o hacia la izquierda en clavijas superiores o inferiores y clavijas flotantes superiores o inferiores unidas a solapas móviles que se superponen al fondo o a la celda. Esta configuración permite ajustes para el dominio y el rango, así como la mayor variedad de tomas de cámara. Ver página 2. Al rediseñar el fondo de esta escena de la bruja en un fondo básico y 2 fondos superpuestos, se puede crear un efecto tridimensional. El fondo básico incluye las estructuras distantes, el bosque y el cielo. La primera superposición de las estructuras centrales y la segunda superposición es de las grandes estructuras en primer plano. El efecto tridimensional se crea moviendo la segunda superposición rápidamente, la primera superposición bastante despacio y el fondo básico aún más despacio. El dramatismo de la escena se puede intensificar siguiendo a la bruja con movimientos de camión desde su entrada hasta que sube corriendo por las calles para gritarle al espectador. En una versión más simple, la bruja está en una sola celda de campo y vuela desde la distancia hasta el primer vuelo y permanece en la misma posición relativa que se muestra en toda la escena. Fondos fijos, camiones y campos. La escena del campo número 12 puede tener 4 niveles de celdas y varias superposiciones. Las colinas distantes podrían ser el fondo, el primer plano, y la posada y el árbol en primer plano podrían ser 2 superposiciones separadas. Podrían separarse durante una bajada de camión para dar profundidad. Las celdas se pueden separar verticalmente para crear un movimiento natural de los objetos y una sensación de profundidad durante un descenso de la cámara hacia las celdas. El movimiento vertical hacia arriba o hacia abajo de la cámara en el encuadre se llama desplazamiento. Un movimiento de desplazamiento se indica utilizando la ubicación del centro del campo en el gráfico. El movimiento de desplazamiento representado en el mapa del gráfico, una parte del cual se muestra a tamaño real más abajo, que se puede registrar debajo de la cámara en el compuesto si es necesario. Para ayudarte a comprender mejor los desplazamientos y los campos, los desplazamientos que se muestran a continuación están diseñados para aparecer en la película de forma absolutamente uniforme, sin movimientos bruscos ni vacilaciones. Un camión se indica según la ubicación del centro del campo en el gráfico de la página 218 como un mapa norte, sur, este y oeste. El camión está trazado en una sección del gráfico mostrado a tamaño real abajo. Este camión está abajo o arriba entre un campo número 12 en el centro, C, y un campo número 4 en un punto central en el que está 3 campos sur del centro y 3 medio campos al este del centro. Número 4F, 3.5, 3,5F. Aún así, la trayectoria de un camión puede curvarse o incluso tambalearse. El campo puede inclinarse en cualquier grado o puede dar la vuelta. En esta escena, el zorro podría correr por el camino, subir la colina, pasar la posada y entrar en primer plano en línea de cámara o en reserva, seguido por un camión curvo desde un campo 3,5 a 12.
Los movimientos de los camiones suelen estar espaciados uniformemente en la ruta trazada en rojo, con una ligera ralentización al entrar y salir. Para ayudarte a comprender el significado de los camiones y los campos, aquí tienes un camión que se supone que aparece en la película de forma absolutamente uniforme. Cada movimiento reduce el campo en el mismo porcentaje. Los campos parecen la estructura de una casa, incluso los escalones del camino tienen la misma configuración. Usa diagonales como se muestra para ubicar dichas posiciones en el trabajo de perspectiva. Ahora cuando animes en estos campos puedes ver que el mismo movimiento espaciado en tu arte de animación tendrá una longitud y velocidad diferentes en cada campo. Digamos que tienes que cambiar de marcha para cada campo. El mismo movimiento panorámico también es más lento en los campos grandes y más rápido en los campos pequeños. Composición de imagen. Debajo de la superficie realista de cada imagen se encuentran principios abstractos de composición que son la estructura y el fundamento sobre el que se encuentra la imagen, el patrón decorativo de la imagen y el medio para contar una historia o expresar un estado de ánimo dramático. Por lo tanto, la composición tiene una triple función. Los principios abstractos son la entrada y la salida del ojo, composición circular y rítmica, composición angular, unidades o grupos, la figura del paisaje, luz, sombra y color. Los artistas trabajan intuitivamente con la composición. Muchos dibujan sin conocer los principios de composición que utilizan. Dibujan sin recurrir a la inferencia o el razonamiento, sino con una especie de conocimiento innato o instintivo de la composición. Este fue el caso de Miguel Ángel, mientras que Leonardo da Vinci componía con conocimiento. El centro de interés. Comprender los principios de composición es extremadamente útil para un animador cuando mueve y posiciona a los actores en el escenario. La animación es el centro de interés en la imagen completa. En todos los tipos de arte hay elementos abstractos que apoyan y señalan este centro. Un ejemplo clásico es la última cena de Da Vinci, con todas las diagonales que giran la mirada hacia la figura central. En este ejemplo, las abstracciones del zorro y el mapache encajan y aprovechan los ritmos circulares rojo y la composición vertical horizontal diagonal azul. Así que observa la perspectiva en el escenario mientras el actor se mueve con significado y juega todas tus cartas. A medida que la cámara se desplaza hacia abajo y alrededor de la escena del campo número 12 anterior, los campos más pequeños resultantes tienen composiciones diferentes con diferentes patrones abstractos y el animador diseña la animación para que encaje, manteniendo la animación como el centro de interés. Fondos panorámicos, superposiciones, celdas. Osos y mapache que se ven abajo, los osos y mapaches que se ven abajo, en un ciclo de caminata se animan a través de la escena moviéndose de derecha a izquierda. El fondo panorámico arriba se mueve hacia la derecha debajo de los largos carros del oso y el mapache. Encima de estas celdas, un fondo superpuesto del árbol grande se mueve hacia la derecha al doble de la velocidad o espaciado del fondo panorámico. Encima de la superposición del árbol, un segundo fondo superpuesto se mueve hacia la derecha al triple de la velocidad del panorámico. Por lo tanto, hay tres piezas de fondo diferentes. Cada una se mueve a una velocidad diferente, lo que da a la escena una ilusión de realidad, con gran profundidad y distancia. Por ejemplo, los árboles cercanos se mueven más rápido que los árboles lejanos. Las variaciones en las velocidades de las superposiciones de panorámico se trazan utilizando movimientos de perspectiva reales. Los fondos pueden tener varios campos de longitud o se pueden planificar un fondo cíclico con 3 o más campos como el primero y el último pintados exactamente igual. De esta forma el fondo puede saltar entre estos campos en un ciclo.
Los ciclos como este oso y mapache que se mueven a través de una escena se realizan en celdas largas que permiten un campo completo y despejado, no indicado a cada lado de los personajes. Si se utiliza un dibujo en posición de clavija, normalmente se coloca en una celda de un solo campo. En la animación planificada para televisión, muchas escenas se crean a partir de esta obra de arte. Otros paneos se filman en campos más pequeños. Las escenas fijas se crean a partir de secciones de fondo con otras superposiciones y otras animaciones utilizadas. El oso y el mapache caminan en ciclo a través de otros fondos. Las superposiciones son recortes o las pinturas se hacen directamente sobre la celda con pintura vinílica acrílica. Esta pintura a base de agua se adhiere al acetato y se utiliza para toda la producción de celdas de animación y para la obra de arte. Como se muestra en esta página a continuación, el reverso de la celda de animación está pintado con esta pintura opaca. Originalmente los dibujos se calcaban con pluma o pincel en el anverso de la celda con tintas de acetato. Fotocopia. Se utiliza una fotocopia de última generación para transferir la mayoría de los dibujos animados a las láminas de acetato, utilizando vapores en lugar de calor para fijar la imagen en la lámina. Se utilizan dos tipos de máquinas y el animador debe conocer las características de cada una, al igual que debe conocer las capacidades de la cámara de animación. 1. La máquina original con fuelle manual ofrece tanto ampliación como reducción. Se utiliza tanto para láminas de acetato como para fondos. 2. Esta es una unidad de microfilm de 35 milímetros equipada con mecanismo de proyector de 35 milímetros. Los dibujos se fotografían en película mediante una cámara de animación y luego esta película se utiliza para la producción en masa de láminas de acetato. Por lo tanto, el rotoscopiador es obsoleto. Los carros y todas las operaciones de una cámara de animación pueden realizarse con esta versátil cámara. Cámara y técnica. La cámara de animación se mueve verticalmente hacia arriba y hacia abajo desde un punto central fijo. La ilustración en el compositor se mueve norte a sur y oeste a este. Un movimiento de cámara es el movimiento vertical de la cámara y los ajustes compuestos necesarios. Los movimientos compuestos solo se llaman movimientos de cámara. Los movimientos de cámara van de un campo de 3,5 a 12, según la tabla de la derecha. Los campos se ubican por su centro como en un mapa norte-sur y oeste-este. Esto mide los movimientos compuestos. La parte superior del compositor tiene barras de clavija superior e inferior que se mueven hacia la derecha o hacia la izquierda. Estos se llaman movimientos panorámicos para un fondo y movimientos de clavija para ilustraciones de animación tradicional. La animación se dibuja en papel de 10 a medio pulgadas y por 4 pulgadas y se fotografía en celda de acetato de 0.005 pulgadas. Estos se perforan con agujeros para clavijas. Para el registro, las clavijas en la parte superior de la página se utilizan ampliamente para programas de televisión, comerciales y otras producciones.
La mayoría de los animadores utiliza un disco de dibujo de aluminio fundido que encaja y gira en un agujero circular cortado en un tablero o mesa de dibujo. El disco que se muestra arriba tiene una barra de clavija móvil ajustable que puede servir como clavija superior o inferior al girar el disco. Otros discos solo tienen clavijas fijas o dos barras de clavija móviles. Se utiliza una bombilla de 60 vatios o una luz fluorescente en una caja de luz debajo del disco. El campo de 12 pulgadas por 8 a 3 cuartos, como se muestra en el gráfico anterior, es el tamaño y el área de producción normal. Solo se utilizan campos desde un hueco de 3 y a un medio hasta un campo de 12. La ubicación del punto central de un campo en el gráfico de arriba a la derecha se especifica como C de centro o las distancias de campo norte-sur y oeste-este para C. En la hoja de exposición de esta página, a continuación, el punto central del campo inicial de 5 está a 1,5 campos al sur del centro y a 3 campos al este del centro, como en un mapa. Las cámaras se trasladan a un campo de 18, 24 o hasta un campo de 36. Esto es para obras de arte especiales o inusuales que rara vez se animan, generalmente son estáticas. Las cámaras tienen equipo especial para la producción de celdas totalmente animadas en un campo de 18. Se incorporan barras de clavija adicionales al compuesto. Muchos compuestos tienen barras de clavija dobles en la parte superior e inferior para ayudar con la producción de 12 campos. Muchos compuestos giran 360 grados, un círculo completo. Los campos pueden inclinarse a cualquier ángulo, girar o cambiar a una vertical de 90 grados que permitiría una escena panorámica de arriba a abajo. Un campo de 8 a 3 cuartos es el más grande que cabe de lado para tal panorámica. Los campos inclinados se indican en grados, al igual que los topógrafos indican los ángulos en un mapa. Esta vertical cámara puede hacer muchas cosas. El operador de la cámara filma la escena según el formato y el método de la hoja de exposición que se muestra a la izquierda. El animador dibuja una línea gruesa al inicio y al final de todos los movimientos de la cámara y de la barra de clavijas. Un camión se indica con una flecha vertical, una disolución de salida de la cámara es una V, y una disolución de entrada es una V invertida, como se muestra. Estas dos formas de V se combinan en forma de X para una disolución de entrada y salida gradual y se superponen en una forma de XX para una disolución cruzada. Los movimientos de celda o paneo de la barra de clavijas compuestas se dan en decimales. Sin embargo, los movimientos de paneo también se dan con una tabla de movimientos por encima o por debajo de las clavijas en el borde del fondo. Cuando se retira una celda sujeta, lo que resulta en que no haya ninguna posición de celda en la columna, se coloca una celda en blanco. Hay 4 niveles de celda. Las hojas suelen ser para 80 fotogramas o 5 pies. Es más fácil filmar una escena si el paneo está en las clavijas superiores y las celdas están en las clavijas inferiores. La animación dibujada en las clavijas superiores naturales se puede colocar fácilmente en las celdas de las clavijas inferiores. La cámara se mueve tanto hacia atrás como hacia adelante y puede filmar una escena en cualquier dirección. Por lo tanto, una escena expuesta comenzando en el final y moviéndose hacia el principio permite que una pieza de arte o un ciclo animado se raspe o se corte de acuerdo con el espaciado y planificado. Cuando se proyecta hacia adelante, la acción es crecimiento. Una sombra opaca, una nube, un ciclo de agua, un arco iris o una animación fantasma se vuelve transparente hasta cierto punto al realizar una toma de la escena con una apertura del obturador del 50% u otra y luego realizar una segunda toma sin ilustraciones para que sea transparente
por una apertura del obturador del 50% u otra. La exposición total de ambas tomas debe ser del 100%. Un personaje parece caminar a través de un arco iris opaco, un árbol, una nube, o una puerta o un ciclo de agua al realizar dos tomas al 50% con el personaje por encima y luego por debajo de estas ilustraciones. Una toma mate utiliza una máscara negra sobre la escena que se está fotografiando, por lo que el área de la máscara no está expuesta. En otra toma, un personaje se expone en esta área exacta. ¿Cómo se hacen los dibujos animados? La forma más simple de animación es el libro animado. Para hacer un libro animado simple, dibuja un punto, un círculo, un esqueleto, etc. en el borde de un cuaderno. Luego dibuja la misma figura ligeramente avanzada en la página siguiente. Haz esto durante 15 o 20 páginas, luego voltea los bordes. Se crea una ilusión de movimiento. Los buenos animadores conservan el mismo espíritu de diversión y simplicidad del libro animado en su trabajo. En los estudios de cine, la idea básica del libro animado se amplía. Primero, los animadores y sus asistentes hacen dibujos a lápiz en papel, 26.7 centímetros por 31,8 centímetros. Ese trabajo luego se traza con tinta en láminas transparentes de celuloide, cel. A continuación se pintan colores opacos. Estas celuloides pintados se forman en secuencia, se fotografían en secuencia sobre un fondo pintado. Esta película de dibujos animados se proyecta luego en una pantalla. ¿Cómo hacer y usar una tableta de animación? Papel de animación perforado, vidrio placa, interruptor placa, luz de 16 vatios, chufa. Una maestra de animación será de gran ayuda en tu estudio de la animación. Compra papel de cuaderno de hojas sueltas de 25 o 30 centímetros en líneas, perforado con 2 agujeros grandes. Construye clavijas de madera o metal en tu mesa como te gusta para que el papel encaje perfectamente sobre las clavijas. El cristal debe ser del mismo tamaño que el papel. ¿Cuánto? Cuando enciendas la luz debajo de la mesa, podrás ver a través de varias hojas de papel y observar cómo varía la posición de tu serie de dibujos. Visualiza y planifica tu acción. Luego comienza con un dibujo clave o extremo. El siguiente extremo de tu acción debe hacerse en otra hoja de papel con las luces encendidas para que puedas trabajar desde la posición anterior. Sigue este procedimiento hasta que todos los extremos de tu acción estén esbozados. Luego haz los dibujos intermedios para unir la acción. Si el fondo no se mueve hacia la derecha o hacia la izquierda, la escena está estática. Si el fondo se mueve, la escena tiene una acción de paneo y se llama escena de paneo. Durante una acción de paneo, todo lo que toca el suelo se mueve con el paneo y a la misma velocidad. Por ejemplo, los pies que tocan el suelo al caminar o correr. Una mesa de animación será de gran ayuda en tu estudio de la animación. Compra papel de cuaderno de hojas sueltas de 25 por 30 centímetros sin líneas, perforado con 2 agujeros grandes. Construye clavijas de madera o metal en tu mesa, como se ilustra, para que el papel encaje perfectamente sobre las clavijas. El cristal debe ser del mismo tamaño que el papel. Cuando enciendas la luz debajo de la mesa, podrás ver a través de varias
hojas de papel y observar cómo varía la posición de tu serie de dibujos. Visualiza y planifica tu acción y luego comienza con un dibujo clave o extremo. El siguiente extremo de tu acción debe hacerse en otra hoja de papel con las luces encendidas para que puedas trabajar desde la posición anterior. Sigue este procedimiento hasta que todos los extremos de tu acción estén esbozados. Luego haz los dibujos intermedios para unir la acción. Si el fondo no se mueve hacia la derecha o hacia la izquierda, la escena está estática. Si el fondo se mueve, la escena tiene una acción de paneo y se llama escena de paneo. Durante una acción de paneo, todo lo que toque el suelo se mueve con el paneo y a la misma velocidad. Por ejemplo, los pies que tocan el suelo al caminar o correr. Consejos sobre animación. 1. Trabaja de forma aproximada al diseñar tu animación. Explora la estructura básica de todos los dibujos de una escena y añade los detalles más tarde. Los dibujos de la página 204 son bocetos. Los dibujos de limpieza, páginas 204 y 206, se realizan trabajando sobre los bocetos con una hoja de papel nueva en tu mesa de animación, similar a un calco. 2. Siempre es buena idea anticipar una acción. Al animar un personaje de un lugar a otro, ve siempre primero en la dirección opuesta, como un jugador de béisbol que se prepara y levanta el brazo antes de lanzar. 3. Para acentuar una pose de un personaje, ve ligeramente más allá de la pose al animarla. Por ejemplo, en un movimiento rápido, haz que el dedo se mueva rápidamente y luego solo por un instante pasa a la posición en la que finalmente se detiene. 4. Crea acciones superpuestas siempre que puedas. Al animar un personaje de un punto a otro, no vayas con todas las partes del personaje a la vez. Llegan en momentos diferentes. 5. Siempre consigue una buena acción de seguimiento en elementos sueltos y en movimientos como faldones de abrigo, cabello, orejas largas, etc. 6. Recuerda aplastar y estirar. Tu personaje es una masa elástica, no rígida como una estatua de cristal. Este tipo de distorsión le dará cuerpo a tu trabajo. El retroceso es un tipo de dibujo de aplastamiento. Es esencial para dar sensación de peso a tus personajes. Estudia la acción de la pelota que rebota en la página 100. Consulta también la página 154. 7. Aprecia el valor de una buena silueta en tus dibujos clave. Una silueta sólida de un dibujo debe seguir registrando el significado y la actitud de la pose. En página 170. 8. Ten cuidado al usar el escorzo exagerado en las animaciones. En la animación es muy efectivo. Por ejemplo, si un personaje está balanceando un bate horizontalmente, cuando el extremo del bate sale y se dirige hacia la cámara, fuerza la perspectiva del bate haciendo que el extremo sea muy grande. Cuando está al otro lado del personaje, haz que el extremo sea muy pequeño. 9. Haz dibujos de poses. Primero visualiza la escena, planifica con poses y finalmente anímala. Haz algunos dibujos de cómo crees que debería verse el personaje en los puntos más importantes de la escena. Estos deben estar cuidadosamente pensados en cuanto a la presentación dramática, la interpretación del estado de ánimo del personaje, la acción y el humor. Con estos dibujos como guía, comienza con tu primera pose y anima los extremos intermedios hacia la siguiente pose. Cuando llegues a la segunda pose, no la uses como un extremo en tu acción, sino encaja en la progresión lógica. En su lugar, haz otra que se relacione con tu animación. Luego procede hacia la siguiente pose y así sucesivamente. 10. Siempre que sea posible, crea una trayectoria de acción y un diagrama de espaciado de la acción que estás animando.
Por ejemplo, si un personaje corre alejándose del primer plano hacia la distancia y sobre una colina, traza dos líneas que representen la parte superior e inferior del personaje en su trayectoria y luego marca la posición estimada de cada dibujo en esta trayectoria. Estarán ampliamente espaciados en el primer plano y juntos en la distancia. El procedimiento de mapear tu acción aumentará la precisión y ahorrará tiempo. 11. Recuerda los puntos de sincronización y varía la velocidad de la acción en una escena. Un cambio de ritmo suele ser deseable en la animación. Aprende el valor de una pausa, la cantidad perfecta de tiempo para detenerse en una pose para que el público la perciba en toda su magnitud. Estudia el arte de entrar y salir de las pausas, amortiguar las pausas, cuándo congelar una pausa por completo y cuándo mantener una animación sutil durante una pausa para darle un soplo de vida. Estos puntos y otros bajo el concepto de ritmo son la esencia del arte de la animación, al igual que lo son del arte de la actuación, solo que el animador es el actor de la película de dibujos animados. El trabajo del animador es representar emociones, lo cual es una tarea altamente individual. Por eso la animación es arte, un arte de expresar la propia personalidad. Usa estos consejos para aprender a animar personajes que vivan, tengan sentimientos y muestren emociones. Personajes que actúen de manera convincente y cautiven al espectador con suspenso, encanto y humor. El arte de la animación tiene un gran potencial y futuro para un animador como tú. ¿Cómo hacer una película de dibujos animados? Produce una película de animación tú mismo con poco dinero. Hay varias maneras de hacer tu propia película de dibujos animados sin gastar demasiado dinero. También puedes hacer una película con tus dibujos de animación sin costosas bandas sonoras. Necesitarás una cámara de cine de 16 milímetros u 8 milímetros que puedas grabar un fotograma a la vez y un marco de madera para sostener la cámara mientras apunta hacia abajo, hacia el dibujo de animación. Haz un soporte de madera para la cámara. La cámara se montará en el marco en una posición fija, permitiendo solo un tamaño de campo. El marco se fija a una base y los dibujos de animación se colocan en un conjunto de clavijas fijadas a la base. Ajusta la cámara correctamente en el soporte. Determina la distancia a la que debe estar el objetivo de la cámara de la obra de arte para fotografiar un campo de animación completo. 35,5 centímetros por 22,2 centímetros. Luego enfoca el objetivo a esa distancia. Si es necesario, haz pruebas de película para asegurarte de que el tamaño del campo y el enfoque sean correctos. Asegúrate de que la cámara no esté inclinada y fíjala al marco de madera. Luego pega las clavijas a la base con cinta adhesiva. Coloca algunas luces a los lados para iluminar la obra de arte. Los reflectores se montan en ángulo a ambos lados del soporte de la cámara encima de la obra de arte. Realiza pruebas de película para determinar la apertura adecuada. Es mejor si las luces no son lo suficientemente fuertes para una apertura pequeña, pero si el objetivo necesita estar completamente abierto, tomará menos luz y por lo tanto generará menos calor. ¿Cómo eliminar el costoso mecanismo compuesto? En lugar de pegar con cinta adhesiva la barra de metal, es mejor usar un disco de dibujo de animación que se muestra en la página 218. Este disco de dibujo debe tener barras deslizantes tanto en la parte superior como en la inferior. Esto te permite incluir fondos panorámicos en movimiento con los dibujos de animación. Elimina la costosa placa. Los dibujos de animación se iluminan con una caja de luz construida debajo del disco. La caja debe estar bien ventilada y se utilizan espacios para intensificar la luz y reducir la potencia y el calor de la bombilla.
Se pueden filmar dos capas de animación sobre un fondo panorámico en movimiento mientras la cámara ve a través de los papeles. Los productores de animación para televisión hacen pruebas a lápiz de esta manera. Los elaborados marcos de platina que sujetan la obra de arte se pueden duplicar colocando una lámina gruesa de vidrio plano sobre la obra de arte de animación a mano. No necesitas un costoso mecanismo de stop motion, puedes llevar la cuenta de fotogramas tú mismo en la hoja de exposición. Los soportes para cámaras de animación tienen un conjunto de motor de stop motion de un solo fotograma que funciona presionando un botón o una palanca de pie. Un contador de película está conectado a este mecanismo para registrar el número de fotogramas fotografiados. Puedes duplicar este proceso operando la cámara manualmente para cada fotograma. Marca cada fotograma en la hoja de exposición después de fotografiarlo. ¿Por qué no hacer una película de animación en color mientras estás en ello? Sin embargo, antes de comenzar a filmar, debes preparar el arte de animación. Transfiere los dibujos de animación a acetatos, láminas de celuloide de 0,05 milímetros que están disponibles en muchas tiendas de artículos de arte, con tinta o pincel y tinta. Luego pinta los fondos y colorea a los personajes con pintura acrílica a base de agua. Compra medio litro de pintura acrílica negra, blanca, roja y azul y amarilla para casas y mezcla estos colores para crear todo el espectro de colores en todos los tonos. Los estudios utilizan el mismo tipo de pintura para pintar fondos en áreas planas opacas similares a las de los carteles. Un método de pintura con esponja muy efectivo utilizado por los profesionales. Una técnica efectiva consiste en sumergir una esponja en la pintura y luego dar toques en los fondos con la esponja, creando un efecto de punteado. Para contener bordes definidos se recorta un área de un acetato y se coloca sobre el fondo para que sirva como máscara. Diferentes colores punteados en capas pueden crear texturas que parecen piedras, tierra desnuda, árboles, nubes, etc. Puedes crear ilustraciones animadas usando el método de recortes, toma menos tiempo. Los recortes animados pueden reemplazar la lámina entintada y pintada con arte. Tus dibujos de animación se pueden reproducir en una fotocopiadora para hacer copias en papel. Pinta estas copias con acuarela con cualquier tipo de sombreado que prefieras. Luego recórtalas con tijera o un cúter. Coloca una lámina sobre tu dibujo de animación original y usa pegamento de caucho o pasta para pegar el recorte a la lámina exactamente en la misma posición que la animación. Aquí tienes un método secreto realmente profesional para hacer intermedios mejores y más fáciles. Para hacer los dibujos intermedios que te ayudarán con la animación, coloca los dos dibujos que se van a intercalar en las clavijas con una hoja en blanco encima para el intermedio. Haz un boceto ligero del intermedio en la posición deseada, luego retira el intermedio y el dibujo de animación superior de las clavijas. Coloca el dibujo de animación superior en cualquier ángulo sobre el dibujo inferior para que los dos dibujos coincidan lo más posible. Sujeta el dibujo superior y coloca el dibujo intermedio sobre ambos dibujos de animación en la posición intermedia más cercana que puedas ajustar. Las esquinas del dibujo intermedio estarán en una posición intermedia con respecto a las esquinas del dibujo de animación, lo que permitirá el arco del intermedio. Sujeta todos los dibujos por la parte superior o haz un artilugio que lo haga y hacia el intermedio, mucho más fácil de esta manera. Adelante, mis mejores deseos, Tumblr. Otros
libros sobre animación. Todo estudiante del arte de la animación debería leer y tener estos libros. Disney Animation, The Illusion of Life, de Frank Thomas y Ollie Johnston. Abbeville Press, una obra excelente y extensa sobre cómo animar y cómo hacer dibujos animados en el estilo Disney por dos de los mejores animadores de Disney. Cartoon Animation, Introduction to a Career de Milton Gray. Lionsgate Publication, proporciona una perspectiva completa del negocio de la animación y el arte de animar. Es un estilo íntimo que todo estudiante de animación debería leer y disfrutar. The Human Figure in Motion and Animals in Motion de Edward Muybridge, Dover Press. Sus interpretaciones de clásicos antiguos que contienen fotografías de acciones realizadas antes de que se inventaran las películas. Estos libros son venerados por los animadores. American Animation de Michael Barrier, Oxford University Press. Un análisis de los logros pasados de la animación, escrito de una manera que proporcionará información valiosa a los cineastas. De Ratones y Magia de Leonard Mighty McGraw Book Company cuenta la historia de los estudios de cine, de animación y rastrea los comienzos del arte de la animación. Muchas imágenes y imágenes. Encuéntralos todos en cómo dibujar aquí. Bookman.